Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Qué bueno poder seguir con ustedes estudiando la carta a los Filipenses, tal como la introdujimos la semana pasada, esperando que haya sido de bendición para cada uno de los hermanos que hayan tomado el tiempo de poder escuchar el video. Agradecerles, instarles a que sigamos profundizando en la palabra de Dios. Tal como establecimos en el estudio pasado, para entender la carta debemos de entender los pormenores que rodean el contexto histórico de la misma, para tener una mejor comprensión de lo que el escritor está tratando de comunicar en las ideas establecidas. Y por ello tocamos algunos puntos particulares para poder entender, como repito, el contexto histórico de la carta. Vamos a proseguir con ello, introduciendo para luego en unos 2 estudios más ya tocar el grueso bíblico, por decirlo de alguna manera. Filipo fue una ciudad fundada por Felipe II, que fue el padre de Alejandro el Grande, aproximadamente en el año 359 a.C. Cuando Felipe llega al reino, Macedonia, que era donde él estaba por reinar, era una extensión de tierra bastante pequeña. El comentarista bíblico Hendricks dice que la extensión de tierra que era Macedonia era el equivalente a lo que hoy día sería la geografía de un país centroamericano muy chiquitito que se llama El Salvador. Lo que tenemos la dicha de conocer El Salvador, sabemos cuán pequeño es. El salvadoreño común le llama el pulgarcito de América, porque es una extensión bastante corta. Y eso era el equivalente al imperio macedónico cuando Felipe II llega al reino. Sin embargo, Felipe II, en su deseo expansionista, pone su mirada en un lugar que se llama Crenides y funda una ciudad allí en su propio honor, a la cual le llama Filipos. Esa ciudad era una ciudad minera y se explotó por muchos años para extraer el oro de esa ciudad. El punto de Felipe era acumular la más grande riqueza para poder seguir expandiéndose. Había un dicho que se lo acuñan a Felipe II, que dice que no hay una muralla tan fuerte que pueda resistirse a una carreta de oro, ya que él utilizaba la fortuna para poder, por decirlo de una manera, sobornar a los que cuidaban la muralla para poder entrar y así conquistar las ciudades. Con la caída del imperio griego y más adelante o siglos después introducirse lo que es el imperio romano, en el año 31 a.C., la ciudad fundada por Felipe, la cual conocemos ya como Filipo, viene a ser, como lo dije en la clase pasada, una colonia romana, algo así como una Roma chica, o una pequeña versión de la capital del imperio. En su segundo viaje misionero, tal como lo expuse en el estudio pasado, Pablo, Silas y quien se les une después, Timoteo, llegan allí aproximadamente a finales del año 50 o principios del año 51 de nuestra era. Cuando ellos llegan, debemos de entender la importancia política y comercial de Filipo, porque eso tiene un fuerte impacto en lo que va a suceder, cómo va a evangelizar esta nueva ciudad. Tanto para Pablo, llega a una ciudad muy diferente a lo que fue la evangelización en el primer viaje misionero. En este momento llegan a lo que es, o fundan lo que es la primera iglesia en el continente europeo, desde donde se extendieron hacia otros países para evangelizar el continente europeo. Así que la primera piedra
fundada del Evangelio en Europa fue precisamente en esta iglesia que estamos estudiando, que es la iglesia de Filipos. Tal como lo decimos, al ser una colonia romana, no solamente tenían la influencia política y comercial de la gran ciudad o de la capital del imperio, sino que también tenían la influencia religiosa de Roma. Y para ello debemos de entender que eran paganos y la base del culto tenían todos los dioses del panteón greco-romano. Pero más que eso, también había algo que se le llama el culto al emperador, que era de vital importancia para los romanos, donde para ellos César era una deidad también. Así que cuando el apóstol Pablo llega y predica a Jesucristo y exalta a Jesucristo, debió ser algo difícil de asimilar para sus oyentes. Cuando nosotros en Filipenses leemos en el capítulo 2, el versículo 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entendamos algo, Pablo no tiene un mensaje que se amoldara al pensamiento pagano de los filipenses. Para ellos no había problema de introducir una nueva deidad. Sin embargo, la deidad de la cual Pablo habla, está hablando de una deidad exclusivista. El cristianismo es exclusivista. El evangelio es exclusivista. Entendemos que Dios es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Y entendemos y predicamos que el hombre en sí debe adorar a Dios. Toda la creación debería de adorarla. Toda la creación, hablo de todos en realidad, de todo lo que compone el globo terrestre, todo lo que Dios ha creado, todo lo que son las fuerzas celestes, deberíamos de rendirnos ante el poder y la majestad de Dios. O lo que Pablo presenta acá es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo que Pablo, el término que se utiliza en griego es el Kyrios, que está por encima de todo. No importa si usted es cristiano o no es cristiano, en algún momento de su vida tiene que doblar sus rodillas ante la grandeza de Dios. Veamos qué dice Romanos capítulo 14, versículo 11. Dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, lo que Pablo está llevando es la supremacía de Dios en la persona de Cristo. Eso era algo nuevo para los filipenses. Es más, puede ser nuevo para cualquier cultura que no ha escuchado el cristianismo. Apartarse de sus ideas pasadas y traer toda la adoración a lo que es Dios. Cuando Pablo y Silas y Timoteo llegan con este pasaje o con esta predicación, debemos entender que ¿dónde están parados ellos? Y como ya vuelvo y cito de nuevo lo que era Filipos y su nexo con Roma. Meses antes, a principios del año 50 d.C., César había expulsado a los judíos de Roma. Y no podemos creer que esta pequeña Roma que encontramos en Filipos no haya seguido los pasos de la Roma central, de no querer tener mucho que ver con los judíos. Vamos a ver eso más adelante, pero Pablo entiende que aunque haya un rechazo por su persona, lo que realmente importante es el mensaje. No podemos decir que a lo mejor no había rechazo hacia Pablo, pero Pablo, inclusive cuando hubo rechazo, entiende que lo más importante es predicar el evangelio, porque Pablo tenía un compromiso muy importante con el mensaje que llevaba. Más tarde, cuando él
le escribe a la carta a los Corintios en el capítulo 9 de la primera carta, les dice que predicar el evangelio para él era una necesidad que se le había sido impuesta. Es más, y en un término bastante exaltado dice: y ay de mí si no predico el evangelio. No importaban las circunstancias que hubieran, Pablo iba a seguir predicando el evangelio, aún en una ciudad donde pudiese tener hostilidad por la prédica, o en una ciudad donde el amo y señor de esa ciudad era César. Pablo lleva el mensaje que el único amo y señor de toda la creación es Jesucristo, el cual Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre que es sobre todo nombre es el único puente donde nosotros podemos tener que llegar y doblar nuestra rodilla, no en César, no en el panteón grecorromano, sino en la persona de Jesús. Así que en ese contexto se funda la iglesia de los filipenses. Debemos de entender, como digo, el contexto histórico para entender la carta que estamos leyendo. En el estudio pasado yo recomendé leer el capítulo 16 del libro de los Hechos, del versículo 11 en adelante. Nosotros ahí nos topamos la primera prédica de Pablo en Filipo, que es la primera ciudad europea donde llega el evangelio. En este capítulo nosotros nos encontramos con tres personajes centrales en el texto. Primero Lidia, luego una joven endemoniada, y tercero el carcelero de Filipo. Lidia fue la primera persona que recibió el evangelio, una persona que había viajado de Asia hacia Europa con toda su riqueza y sus tesoros. Dice un proverbio por ahí, un dicho, que Lidia viajó con toda su riqueza desde Asia para encontrar la verdadera riqueza en Europa, que fue la riqueza del mensaje de salvación, el cual Pablo expuso en esa posible mañana o tarde de día de reposo cuando predicó el evangelio. Lidia invitó a estos misioneros a morar en su casa como una forma de agradecimiento por haber llevado el verdadero mensaje hacia su persona, y el texto dice que prácticamente obligó a los misioneros a morar en su casa. Lucas no nos dice cuánto tiempo moraron en la casa de Lidia, pero sí nos dice que mientras ellos bajaban a adorar, en repetidas ocasiones una joven se acercó y siempre decía: estos son los verdaderos representantes del verdadero Dios. Y estos son los verdaderos representantes del verdadero Dios. Eso lo estoy parafraseando. Y eso no le gustó mucho a Pablo, que una persona poseída por un espíritu inmundo, por un espíritu diabólico, viniera a presentarlo a él o viniera a anunciarlo. Y en un momento dijo: me cansé, y oró, y el espíritu de adivinación abandonó el cuerpo de esa joven. Y los amos de esta joven no les gustó mucho la pérdida económica, la pérdida de ganancia a la que estaban enfrentando. Llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados, y después de un pequeño juicio, si vamos a decirlo de una manera, porque no fue ni considerado un juicio, fueron azotados y fueron puestos en una celda. Y aquí se desarrolla una de las historias más populares, por decirlo de una manera, de la iglesia primitiva. Mientras Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios, hubo un terremoto, un temblor, y las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel se abrieron, y mientras esto pasó, el carcelero quiso suicidarse creyendo que los presos se habían escapado, a lo cual Pablo le dice: no te hagas daño, estamos todos acá. Y el carcelero hace una pregunta, dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? No sabemos en qué momento de la historia que estamos viendo el carcelero asoció lo que era la salvación con estos personajes, con Pablo y Silas, porque la salvación no es parte de
de un concepto religioso el panteón grecorromano. Tampoco César te iba a salvar. ¿De qué tipo de salvación está hablando el carcelero? Estamos hablando de una salvación momentánea, una salvación a futuro. Todo esto no lo especifica el texto, pero Pablo le da el mensaje de la verdadera salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero cree. Y cree y se lleva a los misioneros, los libera, se los lleva a su casa, que posiblemente haya sido dentro de la misma prisión. Y me imagino el carcelero muy feliz de ese momento, sanando sus heridas y al mismo tiempo manteniendo una buena relación o fomentando una buena relación con Pablo y Silas. Lo que sucede después es que los magistrados no sabemos por qué motivo, si por el miedo al temblor, o porque se dieron cuenta que se habían equivocado en lo que hicieron, le mandan a decir a Pablo que los iban a dejar en libertad, a lo cual Pablo dice: no, nosotros no nos vamos a ir de acá, nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes se equivocaron con lo que hicieron. Pero al final los magistrados vinieron y le pidieron disculpas tanto a Pablo y a Silas y les pidieron que se fueran, a lo mejor para que las otras personas de Filipo no se dieran cuenta que eran ciudadanos romanos, porque posiblemente podían enfrentar una destitución por lo que hicieron, haber juzgado ciudadanos romanos sin darles toda la protección de la ley. Pero lo que sí nosotros vemos acá es que Pablo hace una muy buena relación, tanto con Lidia como con el carcelero. El mensaje de salvación no solo fue un mensaje de Dios te salva y nos vemos, sino que hubo un contacto íntimo de relación, y esa relación se fomenta y se lleva a un nivel de amistad que más adelante se va a ver reflejado en la carta. Podemos entender que tanto Lidia y el carcelero fueron posiblemente los pioneros de la iglesia, de la primera iglesia europea en la ciudad de Filipos, y que tanto Lidia y el carcelero tuvieron una buena reacción al mensaje de salvación, donde se relacionaron con los misioneros y llevaron el verdadero evangelio hacia su casa, hacia su vida, y tuvieron una cercanía. Y con ese principio de cercanía y amistad entre iglesia y fundador, es que vamos a introducirnos y vamos a leer lo que significa la carta a los filipenses desde una vista pastoral, concienzudo de amistad hacia una iglesia que tenía una buena relación con él. Dios les bendiga.